Alberto, ¿qué es esta herramienta que permite medir la capacidad de innovación de la gente, Nowhere? Nowhere es una consultora inglesa que yo conocí o descubrí a partir de comentarios de gente que había tenido buenas experiencias y que se dedica a desarrollar en las compañías culturas de innovación. Entonces, a partir de esta relación, de este contacto con esta consultora, ellos me contaron un poco cómo lo hacen. Yo como académico y profesor estaba interesado en entender qué estaba pasando en ese mundo. Y la herramienta que voy a explicar muy brevemente, porque es bastante más compleja y además se puede investigar en el sitio web de Nowhere, con lo cual uno puede hasta hacer el test que yo voy a mostrar. Em, Tiene que ver con entender cuáles son ellos lo llaman las energías o los factores que fomentan la capacidad innovadora y la cultura innovadora en una organización, la capacidad de generar estos viajes de descubrimiento y no asustarse, y, por un lado, y por el otro lado las energías que de alguna manera inhiben este tipo de actividad, que son conductas que uno tiene, son modelos mentales, son formas de pensar, son cosas que uno tiene instalado y que no sabe que tiene instalado. ¿Son individuales o también tienen que ver con el ambiente? Eh, a priori son individuales, pero también en una determinada cultura organizacional se transforman en colectivas, porque esa cultura de alguna manera las toma como la forma de hacer las cosas y las valora y por lo tanto las instala como la forma que esa cultura resuelve sus problemas. ¿Cómo definiría usted un ambiente que promueva la innovación y la creatividad? A ver, un ambiente que promueva la innovación y la creatividad, primero que tiene que tener un liderazgo adecuado y ese liderazgo tiene que generar un espacio innovador, un permiso para equivocarse, una posibilidad de usar recursos no tradicionales. El liderazgo es muy importante y normalmente el líder asume un rol de decir qué es lo que hay que hacer. En una cultura innovadora el líder tiene que preguntar más que decir. O sea, es un cambio fundamental porque en nuestra cultura el líder tiene que saber, la autoridad tiene que saber. En la cultura de innovación la autoridad tiene que saber preguntar, tiene que saber desafiar, tiene que encontrar las preguntas que movilicen en este caso a las organizaciones, a que encuentren nuevas formas. Usted decía recién también el romper el temor a equivocarse, o sea que también el líder tiene que admitir el fracaso. Sí, evidentemente las organizaciones muchas veces tienen objetivos de lucro y por lo tanto tienen que tener cuidado de no cometer errores que las hagan fracasar como organizaciones económicas. Sí, en un producto o en una Pero, idea. pero si no se corre riesgo en descubrir lo desconocido, si no se hacen aventuras empresariales, con un riesgo calculado, podría decir alguien más conservador, y otro podría decir, bueno, hagámoslo, a ver qué pasa. No sé, veamos. Usted definió recién este viaje, dijo, por creativo. Entonces tiene que ver mucho con la experimentación también, la innovación, con vivirla. La innovación es experimentación, porque eh, no puede salir de la cabeza, tiene que salir de la experiencia, porque normalmente de la cabeza salen las cosas que sabemos, y las cosas que sabemos no son innovaciones. En todo caso son mejoras continuas, son variaciones, pero descubrir algo nuevo es dejarse llevar y hacer ese viaje creativo sin saber lo que voy a encontrar. Y ojalá me sorprenda positivamente, pero me puede sorprender negativamente lo que voy a encontrar. Yo en el curso muchas veces uso ejemplos de este tipo de cosas. Cuando un emprendedor plantea un modelo de negocio que no existe, ¿sí? La gente le pide datos para justificar ese modelo de negocio y la inversión. Y eso mata la innovación, porque no hay una justificación económica de eso. Mirá, yo creo que se puede hacer así. Nunca lo hice. Por eso los innovadores están aprendiendo a hacer prototipos.
Entonces, para poder demostrar que un concepto nuevo puede llegar a ser viable, hacen el prototipo. Recién hablaba con otro disertante y me decía, también la innovación requiere después de filtros, porque no todo lo innovador va a funcionar en términos de negocios o de empresa, ¿no? ¿Usted coincide con eso? ¿Después tiene que haber una evaluación de la innovación? Sí, los filtros muchas veces las ponen las propias restricciones de las compañías o de los mercados o de las legislaciones. Yo diría que hay muchos filtros. O sea, si me preguntas qué prefiero, sacar filtros que poner filtros. A lo mejor hay que cambiar el tipo de filtros. Evidentemente un filtro tiene que tener que ver con la sostenibilidad o la sustentabilidad de la empresa en el medio en el que opera. No puede hacerse algo que destruya. Hay que hacer cosas que construyan. Pero cuando ponemos filtros, ponemos límites, y cuando ponemos límites, inhibimos. Entonces me parece que hay una etapa donde no hay que poner filtros. Y después hay que poner una racionalidad. En la etapa convergente, donde tenemos un montón de posibilidades, hay que poner una racionalidad. Lo que pasa es que hay que separar lo que es la creatividad de la innovación, ¿no? La creatividad puede ser un torbellino de ideas, pueden poner 50 papelitos en una pared con 50 ideas locas diferentes, etcétera, etcétera, y después las tengo que filtrar. La innovación tiene que ver con experimentar algo nuevo y ver si eso nuevo es posible. Hablábamos también de que algunos empresarios entienden que copiando modelos de empresas que han sido muy exitosas, como poner el pelotero o la mesita de ping-pong, ya después a partir de ahí hay innovación y hay creatividad. No es eso por donde pasa el canal, o no es solo eso. Puede ayudar, puede ayudar. Me parece que es el liderazgo lo que tiene que fomentar esa innovación. Por eso digo, hay una palabra clave que para mí es que los líderes especialmente tienen que ser catalizadores de esos procesos. Catalizadores no quiere decir ni iniciadores ni definidores. Están ahí para ayudar a que pase, ¿sí? Aceleran los procesos para que pasen. Un catalizador es un químico normalmente que se pone en una reacción para acelerar esa reacción y hacerla más productiva. Bueno, el líder tiene que hacer más productivos los procesos innovadores, de innovación. Ese es el rol del líder. Porque cuando se pone a definir muchos parámetros, no digo que no tenga que haber parámetros, pero cuando se pone a definir muchos parámetros, empieza a restringir la cosa. Yo he escuchado líderes decir, muchachos, necesitamos innovar, nuestro sistema productivo tiene que ser completamente distinto dentro de 10 años. Ahora, eso sí, no cometan errores. Y claro, cuando uno escucha eso dice, qué difícil, ¿no? O dice, pero sin presupuesto. Bueno, qué sé yo, es difícil también. Obviamente por ahí se puede, pero hay que pensarlo. Yo creo mucho en abrirse a otras ideas, a otros conocimientos, a otras experiencias, a otras personas. Eso es lo que ayuda al proceso innovador. Y me tengo que ir. Muchas gracias.